Dice así Isaías capítulo 24, versículo 1. Isaías 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegren, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por la falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso de la red. Porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Bien, este capítulo, recuerden, es parte del mini Apocalipsis. Apocalipsis nos habla de que primero debe de ser enjuiciado el pecado para que llegue la bendición del Señor. En los versículos 1 al 6 se nos dijo cuáles son las razones por las que este juicio sucede al final de los tiempos. La tierra enfermó, se contaminó, porque los moradores de la tierra falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto siempre eterno, el pacto que Dios había establecido con ellos. De los versículos 7 al 16, Isaías nos habló de cómo comienza el juicio, quitando a los moradores de la tierra todo aquello en lo que pusieron sus esperanzas de felicidad. Dice ahí que el vino, la música, la fiesta, la seguridad, todo eso será lo que el mundo tenga como felicidad en el momento de juicio, y el Señor empieza quitándoles todo eso. La gente se lamentará por la falta de estas cosas, porque según ellos esta era la fuente de su felicidad.
la fiesta, el baile, el cantar, todo esto era lo que ellos tenían como felicidad, pero debemos darnos cuenta que el mundo busca su felicidad en cosas, mientras que la única y verdadera felicidad solamente la puede dar Dios. Es una felicidad eterna. Todo lo que el mundo ofrece es temporal. Vimos entonces que el juicio es universal, abarca toda la tierra y abarca a todos los moradores de la tierra. Solamente quedará un remanente, un pequeño remanente que va a seguir al Señor. El juicio, ¿verdad? Es universal. El juicio es devastador, acaba con todo aquello que el hombre ha querido tener como seguridad, como felicidad. Y también hoy vamos a ver otro aspecto del juicio. El juicio de Dios sobre sus enemigos físicos y espirituales es inescapable. No hay manera de librarse del juicio de Dios por mérito propio o por nuestras propias fuerzas. Vamos a ver los versículos 17 al 20 una vez más, que es donde nos vamos a concentrar. Son 4 versículos. Dice ahí el versículo 17: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Noten, el juicio es inescapable. No hay quien se pueda escapar del juicio de Dios. Los hombres y la tierra resentirán este juicio como consecuencia de su pecado. Hay 2 cosas seguras en esta vida. Una, la muerte. Y después, el juicio de Dios. Hebreos 9:27 nos dice ese. No hay ningún estado intermedio. No hay un momento en el que la gente esté esperando el juicio del Señor. Es inmediato. Escrito está una sola vez la muerte y después el juicio. No hay nada que le sea provisto al hombre para que pueda librar ese juicio después de su muerte. El juicio es inescapable. Nadie podrá librar este juicio por sus propios méritos. Pero recuerden, este juicio es en contra de los enemigos de Dios, de aquellos que no han querido someterse a Dios, de aquellos que han querido ignorar a Dios de manera voluntaria, de aquellos que han buscado agradar a Dios de la manera que ellos quieren. Miren, todas las religiones del mundo piden hacer obras para agradar a Dios. Solamente el cristianismo bíblico dice que la salvación es por gracia, que es un regalo inmerecido. No hay que hacer nada para ganarse la salvación más que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo. No es necesario hacer obras, pero piensen en la mentalidad del ser humano que está buscando hacer obras para ganarse la salvación. ¿Cuántas obras son necesarias para asegurarse que vas a librar el juicio? Piensen ustedes en que por cada obra buena se te suma un punto. ¿Y cuántos se te restan por una obra mala? O sea, imagínense el balance, imagínense la angustia de decir, pues sí, ya hice algo bueno, pero luego hice algo malo y ya perdí. La realidad es que la salvación es solamente por gracia. A esto hay que añadirle, ¿cómo entender el amor de Dios? ¿Cómo entender la bondad de Dios? ¿Cómo entender que Dios es amor cuando esté ejecutando un juicio que es universal, que es devastador y que es inescapable? ¿En dónde está ese amor de Dios? ¿Cómo podemos armonizar el juicio de Dios con el amor de Dios? Bueno, por una parte, la justicia de Dios parece severa, muy severa.
Exige la muerte de los que pecan sin que haya forma de que escapen de ella. Este Dios que nos es descrito en este capítulo es un Dios feroz, un Dios muy duro, muy severo. Y por otra parte nos dice, por ejemplo, el apóstol Juan ahí en su primer carta, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es benévolo, que Dios es clemente, que Dios es paciente. Mira, lo primero que tenemos que entender es que Dios es el único juez justo. Dios es el único capaz de aplicar justicia divina. Y noten, hay tres atributos que Dios tiene que son los que le permiten ejecutar un juicio justo. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. A un juez terrenal se le pueden escapar los hechos. Él lo sabe todo. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Está presente en todo lugar. Dios presencia cualquier evento, por muy malo que te parezca, una muerte, una violación, Dios está ahí presenciándolo. A Él no se le escapa ningún hecho. Para Dios no puede quedar nada impune porque Él sabe todo, Él está presente en todo lugar y no puede quedar nada impune porque Él es el todopoderoso. No se le puede escapar a alguien que se haya constituido en enemigo de Él. No se le puede escapar. Eso es lo que hace que al ver estos atributos de perfección, seamos capaces de reconocer que Dios es el único que puede ejecutar un juicio de esta magnitud. El hombre no puede. El hombre no puede ejecutar un juicio de esta magnitud, porque se nos escapan los hechos. No conocemos a veces las verdaderas intenciones de la gente. No conocemos a veces todos los hechos porque no los presenciamos. Dios tiene una justicia perfecta porque Él sí tiene todo en sus manos. Dios sí puede dictaminar un juicio a los violadores, a todos aquellos que han violado sus principios, a todos que han ido en contra de su carácter. Y cuando hablamos de su carácter, estamos hablando de su ley, de lo que Él nos ha dejado escrito ahí. Todo aquel que voluntariamente ha violado la palabra de Dios es el que se ha constituido en enemigo de Dios y no puede escapar del juicio. Al hablar de la justicia divina, la podemos dividir en dos partes: la justicia rectoral y la justicia distributiva. Primero, ¿qué es la justicia rectoral? Dios tiene el derecho de decir qué es bueno y qué es malo. Es Dios. Tú no lo puedes cuestionar, y por qué haces esto y por qué haces aquello. Él es Dios. Y tú no conoces en qué se está basando Él. Él es el único perfecto. Él es el único que puede establecer cuáles son las sanciones y cuáles son las recompensas cuando alguien ha obedecido o desobedecido su ley. Él es el único que lo puede hacer. El ser humano crea leyes y esas leyes muchas veces son injustas, pero Dios no es así. La ley de Jehová es perfecta. O sea, ¿cuántos los atributos que le da el Salmo 19? Es pura, perfecta, verdadera, justa, verdad. Tiene todo. Y noten, en esta justicia rectoral, Él es el que tiene todo el derecho de decir qué es bueno y qué es malo, cómo va a premiar y cómo va a castigar. Dice Isaías 33:22, se los leo, Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Fíjate, Dios tiene el derecho de establecer una ley. Dios tiene el derecho de castigarte cuando la violas. Pero también dice ahí en ese texto, Él mismo nos salvará. Él es el que también premia. Él es el que da recompensa. Y nota la bondad y la misericordia de Dios. Si nosotros somos su creación, si nosotros somos sus esclavos, cada vez que encuentres en la Biblia que diga que eres siervo de Dios, quítale siervo, ponle esclavo. Eres esclavo de Dios.
Tienes que obedecer todo lo que Él dice, tienes que someterte a Él en todo. Dice Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios sí tiene esa capacidad de establecer sus leyes y de decir, por esto castigo y por esto premio. Y fíjate la gracia y la misericordia de Dios. ¿Tendría que premiar a sus esclavos? Somos sus esclavos, te pones a hacer esto y se acabó. Y mi premio, no, eres mi esclavo. Y Dios decide premiarnos con la salvación. Tú no vas a pasar por este juicio, tú no vas a pasar por este juicio que está aquí, porque tú no eres enemigo de Dios, porque tú has decidido someterte a Dios. Entonces vemos esa justicia rectoral y ahora veamos la justicia distributiva. Él es el que ejecuta su ley. No creas que Dios se tarda. Dios va a juzgar según la obra de cada uno. Él retribuye o remunera. Cuando inflige castigo, es en base a su ley. Cuando alguien la viola, recibe el castigo que merece. Fíjense lo que dice Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3, se los leo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Él, cuando está ejecutando un juicio, lo ejecuta con toda la base, con toda la realidad. A Él no se le escapa ningún hecho. Cuando alguien te hace daño, dices, ¡ay, qué injusticia! Mira, Dios te lo mandó, Dios te mandó al injusto, Dios te puso a esa persona ahí para que tú aprendas a humillarte delante de Dios. No hay injusticia sino delante de Dios. Cuando Él remunera o recompensa, es cuando nos entrega su gracia. Tú y yo, nosotros, esta iglesia, los miembros de esta iglesia, mereceríamos estar en el infierno. No somos en nada diferentes a los que no son creyentes. Nosotros nos merecíamos el infierno igual que cualquiera. ¿Y sabes qué hizo Dios? Nos dio de su gracia. Nos dio de su gracia. Él en su justicia exige santidad, ¿verdad? Y esa santidad es lo que demuestra que estamos en ese camino de la salvación. Noten, cuando Dios otorga la salvación, lo hace por gracia, es decir, en los méritos del Mesías. No en los méritos de nosotros, sino en los méritos del Mesías, de la simiente, del ungido, en los méritos de Cristo. La gente rechaza la salvación por voluntad propia. La gente no quiere esto y aquí es donde muchos también se confunden, ¿verdad? Debemos recordar lo que dice Romanos. Recuerden que Isaías es el Romanos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a Romanos 3 para que ustedes lo vean. Y vean el rechazo de la gente. Romanos 3. Y vamos a leer a partir del versículo 21. Dice ahí, Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecaron. Y en ese todos estábamos incluidos tú y yo. No hay quien busque a Dios. Y Dios en su gracia nos hace entender el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra, para llevarnos a la salvación. Dios nos imputó el pecado de Adán, pero ojo con esto. A nosotros Dios no nos va a enjuiciar porque aceptamos el fruto prohibido de parte de Eva. Dios no te va a decir, bueno, tú pecaste junto con Adán, no. Ese pecado nos fue imputado. Él es el padre de la raza humana, de toda la descendencia. Transmitió por medio de su ADN, nos llegó hasta nosotros y nosotros tenemos la naturaleza pecadora. Pero por eso no nos inculpa.
nos inculpa por nuestros pecados, porque nosotros cometemos pecados propios, ¿verdad? Y noten, regresemos ahí en el capítulo 3 de Romanos al versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces la gente pregunta, oiga, es que yo no sé si soy salvo, tengo dudas de mi salvación. Bueno, es muy fácil aclarar esa duda. ¿Estás buscando conocer la Biblia? ¿Estás buscando a Dios? No creo que hayas venido aquí a visitarme a mí o a visitar a alguien. Veniste porque Dios te trajo aquí, porque tú estás buscando a Dios. Y si tú estás buscando a Dios, fíjate, estos son el grupo de los enemigos de Dios. No hay quien busque a Dios. Si estás buscando a Dios, tú eres salvo. Tú eres salvo, porque eso te lo dio Dios, eso no sale de ti. Y noten, nosotros, ¿verdad?, somos culpados por nuestros pecados, pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo por medio de la obediencia a su palabra, Dios dice, ustedes no van a pasar por este juicio. Ustedes no van a pasar por este juicio que está siendo descrito aquí en Isaías 24, porque ustedes tienen la salvación. Dios es el único justo y puede determinar cómo se debe comportar el ser humano cuando viola un principio de la ley de Dios. Dios lo castiga. Dios tiene todo el derecho de enjuiciarlo y de castigarlo de acuerdo a lo que Él y solamente Él ha determinado. Dios no está motivado como ustedes y yo posiblemente por sentimientos egoístas, por simplemente ser humano. Dios es perfecto. Y es ahí donde conciliamos esta verdad. Como un Dios que es amor benevolente, como es un Dios misericordioso, está ejecutando un juicio de esta magnitud. Cuando alguien entiende que ha violado muchos principios divinos, tiene que llegar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio radical en donde dice, quiero seguir a Cristo, quiero obedecerlo por medio de su palabra, quiero hacer lo que la palabra manda. No quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero reconciliarme con Dios. Quiero renovar esa relación con Dios. Quiero mantenerla de manera estrecha. Los que rechacen conocer a Dios, a Jesucristo como su Salvador, estos son los que se constituyen en enemigos de Dios. Y estos son los que van a pasar por este juicio que tenemos aquí. Miren, esto nos surge, nos dice, vayan a evangelizar. Vayan a decirle a la gente que esto que está aquí es verdad. Nosotros no queremos que alguien pase por ese juicio. No queremos que algún familiar nuestro esté ahí. No queremos que algún ser querido pase por ahí, pero a veces la gente lo rechaza. No depende de nosotros la respuesta que dé alguien. Depende solo de Dios. Pero nosotros debemos de tener esa urgencia de ir a predicar el evangelio, pero al ver en las características de los enemigos de Dios, también nos surge a decir, yo no quiero ser un enemigo de Dios, yo no quiero pasar por ahí, yo quiero agradecerle por la salvación que me otorgó gratuitamente. El juicio de Dios es un juicio justo, perfecto. Y ahora sí vamos a ver nuestros versículos. Noten, ya les dije en la primera parte del capítulo nos habla de que su juicio es universal, es devastador. Ahora vamos a ver cómo es que este juicio es inescapable. Ningún enemigo de Dios se va a poder librar de él. Vean cómo empieza el versículo 17, Isaías 24, 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. No hay nada en la tierra que le pueda ofrecer a un enemigo de Dios protección. O sea, no hay algo en la tierra, sabiduría, construcción, artefacto, artilugio, que le pueda ofrecer al morador de la tierra protección. Noten cómo vino el cambio de tono en el capítulo, versículo 16.
de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. ¿Se acuerdan que está hablando a Isaías de que después de que él haga el juicio va a haber una bendición? Pero vean la reacción de Isaías ahí en la siguiente mitad del versículo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Una frase que había repetido cuando vio al Señor en el capítulo 6 en el trono alto y sublime. Ay de mí, ¿por qué? Porque prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Y esto quiere decir, infieles han sido infieles y han sido infieles con infidelidad de infieles. Lo podríamos traducir así: ha habido infidelidad total. Y estos son los que merecen este juicio. Mira, recuerda, no porque cometas un pecado, y no les estoy dando autorización a pecar, quiere decir que vas a pasar por este juicio. Te tienes que arrepentir. Tienes que confesarlo. Hoy celebramos la Cena del Señor y a veces la gente dice, ay no, yo no tomo la Cena del Señor porque traigo ahí un pecado. No puedes venir aquí con un pecado, el pecado se confiesa. La única razón por la que no vas a tomar la Cena del Señor es porque no seas creyente. Esa es la única razón. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que hay quien se ha mantenido como enemigo, no ha buscado a Dios, no ha querido el consejo de Dios, lo ha rechazado de manera constante. Y esos son estos prevaricadores. Y estos prevaricadores, ¿verdad?, estos que van a recibir ese juicio, dice ahí terror, van a experimentar un terror total, pero es un terror continuo. En otro capítulo, vamos a Isaías 51, vean ahí dice cómo es que este terror se siente todo el día o lo han sentido todo el día. Dice ahí en Isaías 51 versículo 13, Isaías 51 versículo 13. Dice ahí, y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige. Noten, esta es la idea del terror. No es algo que les va a producir un espantito y ya, sino es algo que los va a aterrorizar de continuo todo el día. Continuamente hay terror para los moradores de la tierra y están aterrados, y en lugar de que vean la salvación, caen en el foso. Caen atrapados ahí, ¿verdad? Caen en la trampa. El lenguaje es como de un cazador que está buscando a un animal. Caen en el foso, están aterrados y caen en el foso. Y a lo mejor logra salirse del foso. Logra librarse de este foso, pero entonces cae en la red. El lenguaje es de cacería, la presa huye de terror y cae en la trampa del pozo, y si logra escapar, lo atrapa la red. No hay escapatoria de este cazador. No hay escapatoria de este cazador, porque el cazador es Jehová. No te le puedes escapar. No lo puedes engañar, le diría el Señor a sus enemigos. No hay manera de librarse. No hay manera en que la fuerza, la sabiduría humana pueda ofrecer una escapatoria. El único que puede ofrecer la salvación es Dios. Vamos al capítulo 43 de Isaías. Capítulo 43 de Isaías. Nunca me han preguntado cuál es mi versículo favorito. Este es mi versículo favorito. Isaías 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es una declaración total. Mira, ¿quieres experimentar la salvación? Dice el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Te constituyes en enemigo de Dios, vas a pasar por este juicio. ¿Cómo se constituye un enemigo de Dios? Regresen, si quieren, ahí al versículo 5 del capítulo 24 de Isaías. Isaías 24, 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esto es lo que constituye un enemigo de Dios: torcer la ley, cambiarla, alterarla. Pero ¿en dónde empieza esto? En el corazón del hombre. No me gusta lo que dice Dios, no me gusta cómo lo dice Dios, lo quiero hacer a mi manera. No lo puedes hacer a tu manera. Miren, esto ya lo había hablado Isaías. Vamos al capítulo 2 de Isaías. Vamos al capítulo 2 de Isaías.
Y vean cómo ya lo había expresado en otra forma. Isaías 2, versículo 12. Recuerden que del capítulo 1 al 5 encontramos todo lo que hay en todo el libro. Isaías 2, versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Aquí nos ha dicho Isaías, mira, la autoexaltación, el orgullo, la altivez, el poner la seguridad en otras cosas. Mira, Dios te puede bendecir de mil maneras. Dios te puede bendecir con un trabajo excelente. Dios te puede bendecir con mucho dinero. No más dinerito, con mucho dinero te puede bendecir Dios. Pero si tú no estás diciendo, esto lo tengo gracias a Dios, te vas a enaltecer, te vas a ensoberbecer. Y aquí dice, el juicio va a ser sobre todos los que estén enaltecidos, sobre todos los soberbios, sobre todos los que hayan rechazado a Dios y hayan confiado en sí mismos. Y el ejemplo estuvo en los capítulos 13 al 23. Todas las naciones conocidas en ese momento fueron enjuiciadas. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron esa actitud. No habrá manera de escapar. Regresemos a Isaías 24, 18. Dice en Isaías 24, 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Lo que ya habíamos oído, va a caer el terror, va a caer en foso y va a salir y va a venir la red. Pero noten lo que dice ahí, el que huyere de la voz del terror. Esta voz del terror es el que está ejecutando el juicio. Aquí estamos hablando de la voz de Dios, esa es la voz del terror. Imaginen cómo esta voz del terror es la que los persigue y no se pueden escapar de ella. Esta voz del terror nos recuerda la voz del Señor en la creación. ¿Qué dijo el Señor en la creación? Haya plantas verdes. ¿Y qué sucedió? Hubo plantas verdes. Aquí no es una voz creadora, no es una voz de bendición, es una voz de terror. Persíganlo, vayan tras él, encuéntrenlo, que no se escape. ¿Y sabes qué va a pasar? No se va a poder escapar un enemigo de Dios. Y noten cómo concluye ahí, dice, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Todo va a ser sacudido. Y este lenguaje nos recuerda el diluvio. ¿Se acuerdan que en el diluvio se abrieron las fuentes de los cielos y las fuentes de los abismos? ¿Para qué? Para enjuiciar a todo el mundo. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Quién decidió quién se iba a salvar? ¿Quién eligió? Para aquellos que no creen en la predestinación, ¿quién hizo la elección? Dios. Dios lo decidió, Dios lo enjuició de esta manera, pero ahora esa voz se repite y es escatológico, acuérdense, es apocalíptico. Esto es en los tiempos finales. Ya estamos en los tiempos finales, pero no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Pero nos dice que en ese momento Dios es la voz del terror, va a abrir las ventanas de lo alto y van a temblar los cimientos de la tierra. Dios está haciendo todo este juicio y noten, cuando el poder de Dios ejecuta un juicio, el cielo, la tierra sienten sus efectos. Y cuando hablamos del cielo, recuerden, es la forma en la que ellos concibían el cielo. Para ellos el cielo era todo lo que había arriba. Todos los planetas, todo eso va a resentir el juicio de Dios. Y noten algo que es terrible. Cuando ese juicio se dé, cuando estemos en el tiempo escatológico, vean lo que va a pasar con la gente que está experimentando el juicio. Vamos a Apocalipsis.
Vénganse a Apocalipsis, vamos al capítulo 9 de Apocalipsis. Vean lo que va a pasar cuando esta gente vea el juicio. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice ahí en Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mira qué triste los enemigos de Dios. Están experimentando el juicio y en lugar de que digan, está bien Señor, perdónanos, no se arrepienten de lo suyo. Y noten, tú puedes ir y compartir el evangelio. Esto no te da la garantía que alguien a que le compartes el evangelio va a creer. Puede ser que a pesar de que les compartas el evangelio, no quieren salir de su estado. Bueno, la respuesta depende de Dios. Regresemos a Isaías 24. Fíjense cómo este juicio que es inescapable tiene un alcance total. Versículo 19, Isaías 24, 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra y en gran manera será la tierra conmovida. Mire, lo que nos está diciendo es como si Dios agarrara la tierra y le hiciera otra vez así y la dejara completamente diferente, desmenuzada, destruida, completamente conmovida. No queda nada. Y miren, Dios va a hacerlo todo, va a hacerlo. Y fíjense, vamos otra vez a Apocalipsis. Vamos ahora al capítulo 6 de Apocalipsis. Fíjense lo que va a hacer la gente ahí en Apocalipsis, capítulo 6, perdón. Apocalipsis 6, versículo 15. Dice ahí en Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y entre los montes. ¿Dan cuenta dónde buscaron su seguridad? Todo va a ser removido, no van a poder escapar, se van a las cuevas, se van a las peñas, es lo que Dios va a deshacer. En lugar de decirle a Dios, ¿sabes qué? Perdónanos. Y vean su insensatez, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Le piden a los montes, caigan sobre nosotros. Preferimos que nos enjuicien ustedes, montes, preferimos rocas cayendo sobre nosotros que enfrentar el juicio de Dios. No estén en su necedad. Y vean lo que pasa ahí, capítulo 9 de Apocalipsis. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 6. Apocalipsis 9, 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjate, el terror, el foso, la red, no se pueden escapar, y aun cuando saben que no se pueden escapar, no caen de rodillas ante el Señor, y le dicen a la tierra, mejor júzganos tú, tierra, mejor que nos caigan las rocas, antes de poder nosotros recibir el juicio de Dios. No han entendido que solo Dios es justo, que solo Dios tiene el derecho de determinar qué es lo que te juzga y qué es lo que te premia. Han decidido alterar el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque están confiando en ellos. Pero Dios les va a quitar todo. Y van a buscar la muerte y no la van a hallar. Noten, de esto es de lo que nos ha salvado Dios. De esto es, cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Salvador, de esto nos ha querido salvar Jesucristo. Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, no quiere que pasemos por este juicio. ¿Por qué? Porque es terrible, nadie lo va a poder escapar. Y vean cómo dice el versículo 20.
temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Dice ahí que va a temblar como un ebrio. No tiene control sobre su cuerpo un ebrio cuando está resintiendo los efectos extremos del alcohol. No tiene una borracherita, no se tomó una copita, es un ebrio que tiembla y no puede parar de temblar, porque los efectos del alcohol son terribles, y así la compara Dios. Esto podríamos decir que le asigna una figura antropomórfica. Le dice, así como se comporta un ebrio, un ser humano cuando está ebrio, así se va a comportar la tierra. No va a poder evitar el temblor, no va a poder evitar ser conmovida. Dice, será removida como una choza. Una choza puede caer con un viento fuerte. Una choza puede derribarse simplemente porque el aire traiga fuerza. Y así va a caer como si fuera de papel. Y dice, se agravará sobre ella su pecado. Pero todo porque su pecado está siendo condenado. Su pecado está recibiendo el castigo que merece. Todo por su pecado. David usa una frase parecida cuando sabe que su pecado lo tiene recibiendo el juicio de Dios. Vamos al Salmo 32, vean. Salmo 32. Salmo 32. Y vamos a leer el versículo 1. Dice ahí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Noten, dice ahí, bienaventurado el que tiene su transgresión perdonado, bienaventurado aquel que Jehová no lo inculpa de iniquidad. Pero ¿a quiénes va a inculpar? A aquellos que ocultan su pecado, aquellos que no lo quieren poner delante del Señor, aquellos que no quieren la ayuda de Dios para salir de su pecado. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28. Y vean lo que dice el versículo 13, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Noten, alguien se puede constituir lentamente en enemigo de Dios, porque se engaña a sí mismo y en lugar de presentar sus pecados delante de Dios, dice, no, esos no son pecados. Si los confiesas, este juicio no te alcanza. Nosotros tenemos esa bendición, nosotros podemos confesar nuestros pecados, pero confesarlos significa arrepentirnos de ellos, buscar separarnos. Y fíjate, no es que dejemos de pecar, es que nos alejamos cada día más del pecado. Pero si en lugar de alejarte cada día más del pecado, cada día te acercas más, bueno, ten cuidado, es momento de que repases cómo está tu vida. Porque puede ser que te estés engañando, ¿verdad? Si los confiesas, ¿verdad? Dios te va a librar de todo esto. Y nota, vamos otra vez a Isaías. ¿Cómo acaba ahí el versículo 20 cuando el Señor acabe con todo este juicio? Dice ahí en el 20, en la parte final, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Dice Amós 5, 18. Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. El juicio de Dios es inescapable. Tenemos que irle a decir al mundo, arrepiéntete, confía en el Señor. No queremos que nadie pase por esto.
Dios nos ha habilitado a ustedes y a mí para que conozcamos el Evangelio, para que lo vivamos y lo compartamos a toda la gente. Y recuerden, el juicio es en contra de los enemigos físicos y de los enemigos espirituales del Señor. El Señor, con todos esos ángeles malvados, esos seguidores de Satanás, van a recibir su juicio. Y también todos los seres humanos van a recibir su juicio. Y ese juicio va a ser lanzarlos al infierno. Vamos a acabar con esto. Y miren cómo dice en el versículo 22. Vamos a hacerlo la siguiente vez, de los versículos 21 al 23, pero solo para dejarles ahí la idea de lo que vamos a hablar la siguiente vez. Dice ahí en el versículo 22, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Habla del infierno. El infierno. Una verdad que nos expresa la Biblia y que nadie quiere reconocer. Hasta a los cristianos les cuesta trabajo reconocer la verdad del infierno. Vamos a hablar del infierno ahora en la siguiente vez que hablemos de los capítulos 21 al 23 y vamos a reconocer cuáles son esas características que tiene, porque eso también nos va a urgir ir a predicar más el Evangelio. Repasar nuestra vida. ¿En qué camino voy? ¿Qué tanto estoy siendo más obediente al Señor? Posiblemente tú no eres un enemigo de Dios. Posiblemente no te vas a constituir en un enemigo que pase por este juicio. Posiblemente eres un verdadero hijo de Dios. Y si estás buscando a Dios, lo dije al principio, quiere decir que eres un hijo de Dios. Si estás buscando conocer más la palabra, eres un hijo de Dios. Pero si tú te encuentras en rebeldía a Dios, ¿qué te vas a hacer acreedor? Disciplina de Dios. Y la disciplina puede ser tan severa como severo sea tu pecado. Tal vez no vas a experimentar este juicio, pero Dios te va a disciplinar, porque Dios a todo aquel que toma como hijo, lo disciplina. Nosotros debemos entender que si en verdad nos arrepentimos de nuestro pecado, hay cambio radical. Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo cuando reconocemos que es pecaminoso. Pero si nos mantenemos ahí, si somos hijos de Dios, la disciplina va a llegar tarde o temprano. Inclinemos nuestro rostro. Padre, no permitas que ninguno de mis hermanos deje pasar este día. Hoy es el día que debe considerar su vida, reconocer que sin Dios nada puede hacer. No hay manera de librarnos de este juicio. No hay manera de que ningún morador de la tierra se libre de este juicio, sino solamente un camino: Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, que nos mostró que nadie viene al Padre si no es por Él. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en Cristo, a deshacernos de esos pecados que, Señor, nos agradan. El pecado es atractivo. El pecado a veces nos hace sentirnos bien, pero debemos entender que el final de este es un juicio terrible. Ayúdanos a compartir el Evangelio, danos el valor, el denuedo, danos la fuerza, la valentía, el arrojo de predicar el Evangelio, Señor, para que menos gentes pasen por este juicio tan terrible que hemos visto aquí descrito. Padre, oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.